Les presento a la doctora Lorena López Pérez. Ella es directora de gestión de los servicios de atención psiquiátrica y responsable nacional del segundo nivel de atención en salud mental de la Secretaría de Salud Mental Federal. Ella nos comparte esta mañana su conferencia magistral con el título Prospectiva de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones en México, reformas, retos y desafíos institucionales. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas y a todos. Es un gran gusto estar el día de hoy acá con ustedes. Reciban un cordial saludo del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal, y del doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica y responsable nacional de la reestructura del sistema en salud mental a nivel nacional. Agradezco mucho a la doctora Margarita, muchas gracias, y también a mis compañeros que hoy estamos presentando. Bueno, es importante que nosotros comentemos que en nuestro país ha habido, así como en el resto de las Américas, un retraso importante en términos de políticas públicas a nivel de salud mental. Sin embargo, a partir de que llega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que asigna al doctor Quijada como responsable de la atención en salud mental, empezó a haber un cambio, una perspectiva de cambio a nivel de salud mental. Ahora, lo importante de todo esto es, y veo muchísimos estudiantes, es que, así como lo dijo el doctor que me antecedió, la salud mental no es un tema exclusivo de los psiquiatras, yo soy psiquiatra. La salud mental es un tema transversal, pero además la salud mental tiene alta correlación con determinantes sociales en salud que nosotros como profesionales sanitarios debemos de considerar en todo momento. Resulta que hace poco platicaba con mis colegas y les decía, las escuelas y facultades de medicina no están formando a los médicos que requiere nuestro país en muchos términos. ¿Y por qué lo digo? Porque veía todas las recomendaciones que daba el doctor y me da mucho gusto que vamos avanzando en el país en muchos sentidos. Analizando los planes y programas de estudios de las escuelas y facultades de medicina actualmente, nos dimos cuenta que sigue siendo en todas las áreas un modelo totalmente medicalizado, en donde dejan la salud pública y todo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en temas de objetivos de desarrollo sostenible y toda la parte de salud pública que en un país como el nuestro es de suma importancia, ¿no? Estamos apostando y seguimos apostando a nivel sanitario por la especialización, alta especialización, superespecialización, y la realidad es que los médicos generales y los médicos de familia es en donde nosotros tendríamos que invertir más. Aquí se forman médicos generales. Los médicos generales necesitan sí o sí adquirir competencias que les permitan solventar las necesidades de la comunidad en la que estén. O sea, yo que me dedico a viajar en todo el país, me doy cuenta que son muchos Méxicos, ¿no? O sea, estando en un solo estado, tenemos un México aquí en Chetumal y un México súper diferente en Cancún, por ejemplo, ¿no? El tipo de población que llega a solicitar atención en nuestro país tiene muchísimas determinantes sociales en salud que incluso, si ustedes lo analizan a detalle, impactan en la casuística de la morbilidad local. Entonces, eso es algo muy importante y es con lo que quiero empezar. La que sigue, por favor. Sobre todo porque de pronto, cuando somos estudiantes de medicina, pensamos que este tipo de temas no son tan relevantes, y la verdad es que les acaban de dar una conferencia magistral de cómo está todo lo de salud mental y cómo es vinculante. La salud mental es transversal. Al ser transversal no es exclusiva,
solamente de nosotros los psiquiatras o de las y los psicólogos. Bien, bueno, ¿cómo ha evolucionado la salud mental en nuestro país de manera general? Obviamente no es una clase de historia, pero es importante que ustedes sepan de qué va, ¿no? En nuestro país, entre 1567 y 1687, hubo dos grandes hospitales en donde se recluía, porque así era, o sea, se recluía, se les privaba de la libertad, como ahora se dice, a los enfermos mentales, así se les decía. Eran locos, enfermos mentales, incluso utilizaban en ese tiempo términos así como de depravación, eran unos depravados, imagínense el contexto de ese tiempo. Esos hospitales y el Hospital del Divino Salvador siguieron recluyendo estos pacientes y no fue hasta 1910 cuando se genera en un cambio como querer replicar un modelo muy europeo, ajá, se dice, vamos a hacernos modernos, vamos a generar un hospital que sea súper bonito, ¿no? Porque la fachada se ve muy buena. De hecho, si van a Meca Meca, que es donde está todavía esta fachada ya en el Estado de México, la van a ver, está preciosa. Pero en un principio la idea era un hospital moderno, 1910, traernos el modelo europeo, pero en el constructo era lo mismo, seguía siendo un sitio asilar, o sea, seguíamos asilando en las orillas de las ciudades a todos los pacientes que tienen un problema de salud mental, ¿no? Que en ese tiempo no se hablaba todavía de adicciones, pero que ya existía. Entonces, lo que siguió ocurriendo después, antes de la Operación Castañeda, que fue hasta 1964, cuando se construye el hospital psiquiátrico más grande de América Latina, que es el Fray Bernardino Álvarez, del cual soy egresada, entonces muy orgullosa de ahí. En ese tiempo también el manicomio La Castañeda fue un instrumento político de coerción a las personas disidentes de la política nacional de ese entonces. Imagínense, o sea, era un sitio en donde además de tener a los locos, de no tenerlos en las condiciones adecuadas, violar todos sus derechos fundamentales, además éramos copartícipes, los sanitarios, de asilar personas que eran activistas, o sea, todavía mayor violación de derechos humanos, garantías individuales y demás. Bueno, en 1964, cuando se construye el hospital psiquiátrico, se trasladan algunos de los pacientes de La Castañeda, se trasladan al hospital psiquiátrico, muy pocos, sobre todo los que resultaron que eran abandonados por sus familias. También, un año antes que se construyó el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, se llevaron más o menos como 150 niños y niñas y adolescentes que no tenían familia, y de hecho esos chicos hasta hace 10 años, imagínense cuánto tiempo pasó, se les dio identidad, se apellidan Navarro. Entonces, imagínense cuánto, este contexto, lo histórico, ¿por qué es importante? Lo histórico nos permite saber qué ha pasado, pero también porque eso determina los fenómenos sociales que ocurren, hablando de esta parte de la sociedad médica, el componente sanitario. Entonces, es hasta el 2022 en nuestro país donde se publica la reforma al capítulo de salud mental y adicciones de la Ley General de Salud. En nuestro país, antes del 2022, como me fui muy largo, pero lo que quiero puntualizar es, vean cuánto tiempo pasó desde el 64 y seguimos con el modelo asilar hasta el 2022. La reforma, la inclusión del capítulo 7 de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones se hizo en 1984. Imagínense, pasaron 37 años para que alguien dijera, no hemos hecho nada por los locos, ¿no? O sea, eso es importante, ¿por qué? Porque para nosotros ahora que estamos generando toda esta reestructura en salud mental a nivel nacional,
tenemos en nuestro país muchos intentos de la reforma que nunca pasaron, revisamos ciertas opiniones legislativas y demás, y a mí me sorprendió ver que desde 1978 se indicó a nivel federal que cada hospital general debía de destinar 5 camas sensables en sus hospitales. Y el único que medio hizo caso fue Siglo XXI, y en 1979 solo 5 hospitales generales tenían 2 o 3 camas sensables. Imagínense, o sea, eso es algo como a mí me pareció sumamente impactante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces nosotros a partir de entonces tenemos que analizar esto que se llaman modelos de causalidad. Yo siempre les explico que hay muchas cosas que nos han desvinculado con el componente sanitario a las personas que nos dedicamos a la salud mental. Uno de ellos, y a mí me parece muy importante y creo que fue un boom a nivel nacional, y ya el doctor si no me ayudará, que tiene mucha más experiencia y conocimiento. En los 60s, con el boom del psicoanálisis, ¿no? No estoy en contra del psicoanálisis, ¿no? Pero con el boom del psicoanálisis, muchos médicos psiquiatras que estaban insertos en los hospitales generales, empezaron a hablarles a los otros sanitarios, a los otros especialistas en jerga psicoanalítica. Y pues, ¿qué creen? Que al resto de las especialidades no les entendían, ¿no? Y no les interesaba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el resto de la medicina estaba sufriendo un boom en diagnósticos, o sea, estábamos teniendo un auge en la parte diagnóstica del abordaje terapéutico. Entonces, eso era algo muy importante, es decir, como que estábamos desfasados. Pero después, en los 90s, cuando viene el boom de la psiquiatría biológica y de pronto alguien dice, no, es que si no, no hace sentido que los psiquiatras estudien medicina, ¿no? Si no, espérate. Entonces viene el boom de la psiquiatría biológica y después viene la década del cerebro y todo lo demás. Era muy tarde porque el resto del componente sanitario se había acostumbrado a que si era algo que llegaba, que escuchara voces, que viera cosas y demás, psiquiatría, el psiquiátrico y demás, sin revisarlo. Por eso es que ahora les puede hacer sentido que por qué se mueren 20 años antes los pacientes que tienen algún problema de salud mental. Para eso nos sirve conocer lo que pasa, ¿no? Esa es una. La otra es que yo le atribuyo, y esto es algo que hemos tenido discusiones eternas con varias personas, es que el temor y el desconocimiento, y también que favorece eso el estigma, tiene que ver con 2 constructos que para mí son ontogénicos en el ser humano. El ser humano tiene 2 grandes temores, el temor a morir y el temor a volverse loco. Entonces, si de pronto imagínense que llega un paciente a las urgencias de un hospital general, ¿no? Llega en agitación psicomotriz, lo primero que piensas por culpa de Hollywood es que ese paciente es sumamente agresivo, ¿no? O sea, dices, me va a matar, o sea, me va a matar. Pero además piensas que el psiquiatra, que no tiene que estar aquí contigo trabajando, está loco o es un psicópata o también, porque Hollywood nos ha hecho mucho daño a la salud mental, porque pues eso vende, ¿no? O sea, vende todo eso. Pero además, en la asociación de si tú ves al otro en la locura y te encuentras con el otro en la locura, de manera primitiva despierta un temor en ti, de volverte así, de estar loco. Entonces, esto justifica este rechazo de manera yo insisto, ontogénica, o sea, tiene que ver, y se activa el parasimpático, sin duda, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado ver pacientes agitados, la verdad es que aunque tengas expertise y sepas manejarlos, siempre estás como con un pie adelante y otro atrás para saber en qué momento puedas hacer ciertas intervenciones. Incluso la evidencia científica, porque somos científicos, cuando nos indican
cómo sistematizar el desescalamiento verbal, te dicen cómo pararte, ¿no? Un pie adelante, un pie atrás, te dicen cómo observar a tu alrededor y demás, pero tiene que ver con eso. Entonces, todos esos constructos son sumamente importantes para saber qué está pasando cuando ustedes implementen aquí los tomadores de decisiones, pero también cuando ustedes estén en sitio, sepan que es importante que ustedes conozcan, aparte de la ley, los temas de salud mental. Bueno, entonces nada más es comentarles, les acabo de escribir todo lo que está escrito acá, lo que queremos hacer es transitar de este modelo médico, o sea, exclusivamente médico, psiquiátrico, a un modelo psicosocial en donde se ponderen los derechos humanos. Una primera parte para lograr eso es que nosotros entendamos que la salud mental es un problema de salud pública. ¿Eso qué quiere decir? Que intervienen muchísimos factores para que se genere un problema de salud mental. Por ejemplo, existen las brechas de atención, ¿no?, en salud. Es decir, si, por ejemplo, un paciente, que eso también lo vamos a tocar más adelante, un paciente en nuestro país tarda en promedio entre 7 y 14 años para recibir atención en salud mental. Y además, cuando la recibe, en muchos casos no es de la calidad que se requiere. ¿Por qué? Porque como los recursos son limitados, tenemos que adaptar su necesidad terapéutica a lo que le puede ofrecer el país, ¿no? O sea, y además nosotros no verificamos que este paciente pueda comprar el medicamento, quién se lo va a administrar, si tiene que trabajar, no nos importa nada de eso. ¿Por qué? Yo estoy muy cómodo, sentado en mi consultorio y creo que le resuelvo el problema. No. A mí me gusta mucho decir que a partir de que me hice psiquiatra me di cuenta que la psiquiatría resuelve un porcentaje mínimo, chiquititito, de los problemas de salud mental. Es decir, que tenemos que hacer alianzas en donde ustedes como recursos en formación sepan de qué va esto, pero que además entiendan lo mucho que les va a servir en su práctica saber detectar problemas de salud mental. Les va inclusive a ayudar a mejorar la relación médico-paciente y les permite que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque la salud mental incluso tiene que ver con adherencia terapéutica. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, otra cosa es que debemos de considerar que también la familia, si existe abandono, falta de apoyo y mayor gasto, en términos de vivienda, si hay personas en situación de calle o que no tienen un techo seguro. En educación es vinculante porque los problemas de salud mental están totalmente relacionados con un bajo nivel escolar y con deserción escolar. Y en el trabajo, como ya lo comentaba el doctor, ausentismo, baja de productividad y pérdida del empleo. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, en nuestro país, ¿qué pasa? Porque ya vimos todo el contexto del mundo, ¿no? En nuestro país no reciben atención en materia de salud mental y adicciones el 81% de las personas. O sea, es demasiado, ¿no? Muchísimo. Como ya les comentaba, tardan de 7 a 14 años para ser diagnosticados y recibir tratamiento. Y muchas veces estos diagnósticos no son de calidad porque incluso como el modelo asilar a veces no permite hacer un abordaje donde se considere todo lo que les acabo de comentar, se termina concluyendo esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú automáticamente le estás poniendo una etiqueta a ese individuo que se va a regresar a su pueblo, a mi pueblo, Tacámbaro, en Michoacán, se va a regresar y entonces van a preguntar, ¿qué te dijeron allá los expertos, ¿no? Los especialistas? Pues que tiene esquizofrenia. Entonces, todo lo que le pase a esa persona, todo mundo, todo lo van a relacionar con esquizofrenia. Si le da apendicitis, esquizofrenia. Si le da no sé qué, esquizofrenia. No, porque además la esquizofrenia solo se presenta en el 1% de la población. La etiología de los primeros episodios psicóticos habitualmente es de causa médica, no psiquiátrica. Y hay muchas enfermedades que nos dan síntomas neuropsiquiátricos que no se van a resolver hasta que
se detecte o se resuelva la causa médica. Eso es algo sumamente importante. Ahora, en nuestro país, antes de que se reformara todo, son hospitalizados involuntariamente el 67% de las personas. Resulta que por mucho tiempo, incluso los profesionales de la salud mental pensaban que los pacientes con trastornos mentales graves, esquizofrenia, trastorno bipolar, no tenían capacidad para tomar decisiones. Entonces, ahora sabemos científicamente que tras la evaluación de determinados dominios cognitivos, estos pacientes pueden tomar decisiones cuando se encuentran en la fase estable de su padecimiento. Es decir, la evaluación de la capacidad para tomar decisiones no debe ser competencia exclusiva de los profesionales de la salud mental, porque ustedes en su vida profesional se van a encontrar todo el tiempo con el paciente que no se quiere tomar el medicamento, que no quiere que le amputen el pie, que no quiere que le hagan la cirugía y demás. Y resulta que cuando yo estaba en Nutri, o sea, nos decían, vengan porque el paciente no se quiere operar. No, espérate, o sea, y ya lo evaluaste y demás. Es que no se quiere operar, o sea, solo dijo que no, porque entonces como a mí solo me importa, tengo este instinto de solo quiero abrir cuerpos y operar. No, o sea, lo demás, porque eso incluso, insisto, les habla del pronóstico de su paciente. Y además, en nuestro país, el 2% de las camas psiquiátricas, de todas las camas sensibles, el 2% de todas estas son de salud mental y están en hospitales psiquiátricos. O sea, eso es una cosa como muy, muy impactante. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Que creo que es algo que todo el mundo sabe. Y ya lo comentó el doctor, en nuestro país aumentó el 25% la depresión y la ansiedad en el primer año. Y esto también nos hizo que se hiciera evidente que ya existía una brecha, porque la brecha se hizo un poco más grande, pero un poco más grande que ya era insostenible, porque es enorme, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa es que esto nos puso, como nos confrontó al sistema sanitario, en ponernos en relieve la naturaleza inadecuada y obsoleta, porque es real, de los sistemas y servicios de salud en todo el mundo. Y sí, los países como Dinamarca o como Islandia tuvieron muchísimos problemas. Dinamarca tenía controlado la parte del comportamiento suicida, ¿no? Y después de la pandemia, ¡pum!, tuvieron un repunte enorme. Entonces, si países de altos ingresos tienen problemas, imagínense nosotros, la brecha es enorme. Pero también esto representa una oportunidad para los profesionales de la salud de generar un cambio de paradigma. Es decir, una vez que los tomadores de decisiones, los que hacen las políticas públicas, empezaron a darse cuenta de la necesidad, pues nos voltearon a ver, ¿no? Y entonces es una gran oportunidad que debemos de aprovechar. La que sigue, por favor. Entonces, nada más quiero comentar que de la ley que les voy a platicar más adelante, está totalmente vinculada y nosotros hemos seguido trabajando con todos los observadores externos de derechos humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad está sustentado en el primero, segundo y tercer informe en México. Es nada más relevante eso. La que sigue, por favor. También que estos tratados internacionales suscritos y ratificados por México son vinculantes con la ley, sobre todo porque una de las recomendaciones de la OPS y de la OMS es eso, ¿no? Que se pondere la parte comunitaria con respecto de los derechos humanos. Y bueno, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Y qué son los derechos humanos? A ver, ¿alguien me puede decir qué son los derechos humanos de los estudiantes? ¿Son alguien? Porque siempre usamos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿O qué buscan? ¿Qué buscan los derechos humanos? ¿Sí?
son normas que se suscriben y que tienen la finalidad de ponderar la dignidad de los humanos, ¿no? De las personas. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, en este sentido, estos son los principales instrumentos vinculantes y estamos en congruencia con lo que ya había hablado el doctor. Nada más, Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura con otros tratos o penas crueles y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La que sigue, por favor. Muy bien. Y en cuanto a los estándares técnicos interamericanos, estamos totalmente de acuerdo que la Declaración de Caracas de 1990 marca un cambio, un antes y un después en términos de salud mental, porque desde entonces, fíjense, modelo de atención comunitaria, internamiento en hospitales generales, revisión crítica de los hospitales psiquiátricos y salvaguardar la dignidad y los derechos humanos y toda la parte de capacitación. 1990, o sea, estamos en el 23. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, en este sentido, nosotros veíamos, bueno, ¿cuál es el compromiso para transformar la salud mental en nuestro país? Primero, por la salud pública, porque tenemos que darle un enfoque de salud pública, mejorar la salud y la calidad de vida. Y también porque esto nos va a permitir reducir las brechas de atención y las desigualdades. Nosotros creemos firmemente que igualdad significa que este paciente que tiene algún problema de salud mental o adicciones, que acude al Hospital General de Chetumal, reciba el mismo trato, el mismo tratamiento, las mismas intervenciones comunitarias y demás que pudiera recibir si hubiera Ángeles Chetumal. Cuando logremos eso, estaremos en igualdad, mientras no, porque no tenemos que sacrificar en general a los pacientes porque nosotros, los tomadores de decisiones, no gestionamos lo que tengamos que gestionar, porque tiene que ver mucho con lo que ya comentó el doctor, tiene que ver con insistir, 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 porque esto es un tema muy desconocido también para los tomadores de decisiones. Bueno, también porque con la parte de los derechos humanos creemos que la reforma al capítulo de salud mental y adicciones de la Ley General de Salud nos va a permitir evitar la discriminación y el estigma de lo que hemos sido, los pacientes con problemas, las personas con problemas de salud mental han sido milenariamente discriminados, pero además esta cuestión del estigma que tiene que ver principalmente con el desconocimiento incluso por parte del componente sanitario, que son es la primer gran barrera con la que ellos se encuentran, o sea, más que con la sociedad, es el componente sanitario que les señala todo el tiempo, aquí no señora, aquí es un hospital general, aquí no vemos a los locos. No, señora, aquí no se le va a dar, lléveselo a Yucatán, al psiquiátrico de Yucatán. Entonces llega al psiquiátrico de Yucatán, que le cuesta mucho trabajo, tuvo que pedir prestado y demás, y llega allá y le dice, no, señor, usted es de Quintana Roo, aquí nosotros solo con los yucatecos. Entonces se regresa y entonces dice, ¿a dónde lo llevo? Y lo lleva con todo su esfuerzo a la priva, y en la priva dice, no, señora, no tenemos psiquiatra. O sea, imagínense, ni así, ni aunque pueda conseguir y pagar, no existe. Ahora, elimina el abuso y la coerción innecesaria, porque resulta que haciendo un análisis muy profundo de los motivos de internamiento involuntario que se dan en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, nos dimos cuenta que muchas veces se hospitaliza a mujeres, ¿no? Por ejemplo, mujeres, insisto, porque sí lo voy a decir claramente, se hospitaliza a mujeres que tienen trastornos graves de personalidad porque ya están hartos, ¿no? O sea, están hartos de que tenga sus acting, ¿no? O sea, que como que de pronto se altere un poco, o también se han llegado a hospitalizar mujeres que tienen, las famosas conversivas, ¿no? Que antes ya fueron violentadas en el Hospital General tras la aplicación de la alemana, ¿no? Que alemana era solución salina con alcohol para que amarre, ¿no? Para que le duela. Sí, eso sí, doctor, aquí se usaba mucho y decían, ponle la alemana a la Converse. En mi internado lo viví y yo creo que lo siguen viviendo de pronto todos. Pero ¿qué creen, chicos? Que ahora sabemos que las pacientes que se llamaban conversivas
se llama ahora trastorno neurológico funcional. Y el trastorno neurológico funcional tiene un constructo neurobiológico en donde hay una alteración de la parte motora que sí, o sea, sí es real, que se quedan, dirían en mi pueblo, engarrotadas, ¿no? Pero que además la evidencia científica dice que el tratamiento está basado principalmente en rehabilitación física, ¿verdad? O sea, pensaron que todo era psiquiátrico, no, rehabilitación física, psicoterapia y si requiere y si tiene otra comorbilidad, algún psicofármaco. Híjole, o sea, quiere decir que hay un montón de cosas que ahora ya sabemos que si ustedes, estando en un hospital general, hacen y le aplican la alemana y esta mujer era abogada o conoce a alguien, los puede demandar por responsabilidad profesional al aplicarles la alemana y puede sustentarlo perfectamente la evidencia científica en su praxis. Entonces, sí es importante. Y por el desarrollo socioeconómico, además de que son sumamente costo efectivas las estrategias comunitarias, pues bueno, en entornos favorables y menos tensión en las relaciones sociales, esto es, las sociedades productivas, pues aumenta la productividad, hablando de producción. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo queremos que sea el cambio de paradigma en salud mental y adicciones? Nosotros actualmente el modelo es asilar, centrado en hospitales psiquiátricos, esto genera exclusión, segregación y las personas con problemas de salud mental y adicciones se consideran una carga y son dependientes. Pero además, el presupuesto que se asigna en nuestro país del Producto Interno Bruto para salud mental es del 2%. El 80% de este 2% se va a los hospitales psiquiátricos y los hospitales psiquiátricos no resuelven ni el 10% de la necesidad de salud mental en el país. Entonces, imagínense, o sea, nada costo efectivo, o sea, estamos prácticamente tirando nuestro dinero, o sea, pudiéndolo pragmatizar y transferir capacidades al primer nivel de atención y generar espacios en los hospitales generales, pues bueno. Otra cosa es, queremos cambiarlo a la parte del modelo comunitario con énfasis en atención primaria en salud. Ojo, ojo estudiantes, porque atención primaria en salud no es lo mismo que primer nivel de atención en salud. Eso es muy importante porque todo el mundo piensa, ¿atención primaria en salud? No, no. Las estrategias de atención primaria en salud son transversales, es algo sumamente importante, vincula todos los niveles de atención. Ahora, esto nos va a ayudar a la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas porque son útiles para la sociedad. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿por qué en nuestro país reformar este capítulo de salud mental y adicciones que no se reformaba desde 1984? Pues bueno, primero porque favorece la función rectora y la integración operativa en salud mental y adicciones. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro país existen 3 instancias rectoras que han regulado toda la parte de salud mental a nivel nacional, pero estas 3 instancias han estado totalmente desvinculadas, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. ¿Qué hemos hecho? La ley propone que se fusionen y que se constituyan como la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Eso es una. 2, vincula a las 2 enormes instancias que es salud mental y adicciones en una sola, es decir, vamos como un frente. ¿Por qué? Porque los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas son un problema de salud mental. Entonces, se tiene que atender desde ahí y si no se atiende desde ahí, no se resuelve. Recordemos, Sedena, Semar y todos ellos se encargan justo de la parte de la demanda. Pero acá nosotros nos tenemos que encargar cuáles son las determinantes que tiene este individuo que lo hace consumir sustancias. Si está deprimido, ¿no? Que puede ser, que esto a causa de la patología dual, ¿no? Que es que se automedican con alcohol o con alguna otra sustancia porque se sienten mal. Pero otra cosa importante, ¿qué pasa con las mujeres que viven en la frontera y que son madres solteras, tienen 2 hijos porque se murió el esposo por COVID y tienen que trabajar en las maquiladoras? Y trabajan en las maquiladoras y consumen cocaína para aguantar las jornadas laborales. Y lo mismo con los pescadores. ¿Esos son malandros? Estas amas de casa que están intentando sacar a sus hijos adelante y por lo menos tener… No. Entonces, todo es más complejo que solo vincular el consumo de sustancias psicoactivas a
la delincuencia. Entonces, es más complejo. Por lo tanto, esto también nos permite la integración rectora, que todo el país, en términos del manejo de intoxicación, abstinencia, toda la parte del consumo de sustancias psicoactivas, tenga la perspectiva de reducción de riesgos y daños. En el mundo ya se demostró que solo esta visión de reducción de riesgos y daños es la que se ha considerado más costo efectiva, porque disminuye las complicaciones derivadas del mal uso de las jeringuillas, por ejemplo, ¿no? De infecciones de transmisión sexual. Muchos de estos pacientes de pronto tienen VIH, y lo que le cuesta al componente sanitario atender a un paciente con VIH es muchísimo, se requieren muchísimos profesionales de la salud para atender, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Ahora, garantizar la atención de la salud integral y continua de los distintos tipos de enfermedades y comorbilidades, es decir, pues estudiamos los psiquiatras medicina para poder hablar la misma jerga, pero no quiere decir que solo los psiquiatras podamos hablar la misma jerga. Las y los psicólogos, que de pronto son muy devaluados en nuestro país en los hospitales, son de suma importancia y de suma ayuda para la proyección de metas terapéuticas en nuestros pacientes. O sea, enfermería, trabajo social, son actores importantes. Las y los trabajadores sociales en nuestro país han sido un perfil sumamente subutilizado. Y revisando qué pasa en otros países, las y los trabajadores sociales en Inglaterra son los que dan el seguimiento a todas las pacientes y los pacientes con comportamiento suicida. Y eso ha garantizado que no haya tanta asistencia a los hospitales generales y disminuye los intentos. Al disminuir los intentos, se disminuye que se consuma el suicidio, bueno, se lleve a cabo, se consume el suicidio. Entonces, eso es algo importante. Ahora, alinear la Ley General de Salud a los estándares internacionales, como ya lo comenté, con enfoque en derechos humanos, salud mental y discapacidad, y transitar hacia el modelo de atención comunitaria. Este es el nuevo paradigma así general. Privilegiar la capacidad jurídica de las personas y eliminar el estigma histórico, es decir, los pacientes con problemas de salud mental son sujetos que tienen derechos. O sea, a la gente se le olvida, no, son sujetos que tienen derechos. Y aprovechar los escasos recursos que tenemos ahora para la salud mental y adicciones, y sustentar la actualización reglamentaria y normativa con enfoque comunitario e integrado al Sistema Nacional de Salud. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, la ley, este capítulo de salud mental y adicciones se aprobó la minuta el 5 de abril del 22 y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 22. Adelante, por favor. Nada más, no les voy a hablar de la ley porque la pueden leer, está en el Diario Oficial de la Federación, pero voy a hablar de los principales puntos. Es decir, se pondera la capacidad jurídica para los usuarios de servicios de atención médica, se le da vital importancia al consentimiento informado. Aunque el usuario no pueda o tú creas que no puede atenderte, le tienes que explicar lo que se le va a hacer y él tiene que consentir que se le haga. Y si no está cognitivamente en condiciones de tomar decisiones, existe el recurso de indicación médica. Nunca, nunca, nunca hospitalización involuntaria. Bien. Apoyo en la toma de decisiones y la parte de voluntad anticipada, que eso es algo muy pro de la norma, de la reforma, que quiere decir que el paciente, cuando esté estable, puede decidir acerca del tratamiento o del no tratamiento, y eso es algo muy importante. O sea, la urgencia médica, o tratándose de niñas, niños y adolescentes, con la idea de preservar la vida y la salud, y tiene que haber opinión y ajustes razonables del menor, que quiere decir que también los menores son sujetos fragantes de derechos. Entonces, no podemos violentarlos, eso es una. Dos, de acuerdo a su nivel cognitivo, porque pues tenemos que saber cómo es el desarrollo cognitivo, de acuerdo a su nivel cognitivo también pueden opinar. Eso es algo muy importante. Dejemos el adultocentrismo, es importante centrarnos en ellos. Y otra cosa, que se debe de ponderar que si se llegaran a hospitalizar, que en ellos la hospitalización debe de ser el último recurso, si se llegan a hospitalizar, no en los hospitales psiquiátricos,
No, existe un solo hospital psiquiátrico infantil en este país que interna, pero no debe ser ahí. ¿Por qué? Porque estamos violentando todos sus derechos y además les estamos vulnerando. Entonces, no es posible. Ahora, carácter prioritario de la política pública con enfoque de derechos humanos, que esto garantiza el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención médica y la recuperación como propósito último de los servicios de salud. La que sigue, por favor, porque ya me queda poco tiempo. Y enfoque comunitario para abatir la brecha de atención, y nosotros estamos en la parte de capacitación de personal, transfiriendo capacidades al primer nivel de atención, y estamos ya trabajando con los hospitales y los institutos. Llevamos 97,500 y algo capacitados en el primer nivel de atención en la guía MHGAP, todo personal del componente sanitario no especializado. Y llevamos aproximadamente, ahí vamos más como lentos, en el segundo nivel de atención estamos capacitando en MHGAP, en urgencias en salud mental a todo el personal no especializado, responsabilidad profesional y ética en salud mental, porque sí es importante que lo llevemos al segundo nivel. Y seguimos con mecanismos de supervisión de los observadores externos de derechos humanos, ahí me falta una H, y también tenemos en sitio programas de capacitación en derechos humanos. Y en términos de respuesta inmediata en situaciones en crisis, pues tenemos el desarrollo de equipos de respuesta inmediata que nos ayudó mucho durante la pandemia para temas de salud mental y adicciones, y técnicas para atenuar el escalamiento. ¿Esto qué es? Estamos enseñando, transfiriendo competencias basados en evidencia, porque todo lo que estamos haciendo es basado en evidencia, de que cuando hay un paciente que tiene agitación psicomotriz, el primer paso es el desescalamiento verbal, el segundo paso es la contención farmacológica que esté indicada y que pondere las interacciones farmacológicas, los efectos secundarios y demás, y por último, la sugestión terapéutica, que es algo muy importante. Ahora, en términos de suicidio, tenemos el programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que es el único programa público en la región de las Américas que permite que las personas puedan acceder a atención. La que sigue, por favor. Otra cosa es que son principios para el acceso de los servicios, es decir, que los servicios se vuelvan más cercanos al sitio de las personas. Al generar redes integradas de servicios de salud, tenemos un servicio habilitado en el segundo nivel de atención que se vincula, que ese es el nodo, y tiene vínculos con el primer nivel de atención con la intención de generar una red compleja de atención que permita que estas personas vayan a los lugares cercanos a sus domicilios y no tengan que trasladarse horas. Y combatir estereotipos y discriminación, ¿no? Eliminar el modelo psiquiátrico. La ley dice que no se construirán más hospitales psiquiátricos, que los hospitales psiquiátricos que existen deberán poco a poco cambiar como el paradigma de atención y volverse hospitales psiquiátricos, hospitales generales. Estamos pensando que esto es en un periodo de entre 15 y 20 años, ¿no? Y que esté todo dentro de las redes integradas de servicios de salud. Y bueno, esta parte importantísima de los derechos de los usuarios con trastornos mentales, es decir, que se haga un plan terapéutico bien definido, con metas terapéuticas alcanzables, reales, basadas en el entorno socioeconómico cultural del paciente, de las determinantes sociales en salud que tiene, muy importantes. No tratamientos irreversibles, estas cosas de la psicocirugía y cosas así que no tienen evidencia, eso sí, que sean atendidos en la comunidad, que se pondere la confidencialidad, es decir, yo no puedo ir y contarle al familiar que lo acompaña qué me dijo el paciente aunque esté psicótico, ¿sabes? O sea, no. ¿Por qué? Porque tiene derecho, hay derechos de pacientes y se tienen que aplicar en ellos. Y no aislamiento ni contención, porque incluso, no sé si les ha pasado, pero incluso en los hospitales, la sedación y la sujeción física son medidas de coerción que utiliza a veces el personal sanitario, no voy a decir específicamente quiénes con más frecuencia, para castigar al paciente que las ha estado molestando o que no se puede quedar quieto y demás. No, tienen derechos y nosotros debemos velar por sus derechos. Seguimos, por favor, ya casi lo logro.
Internamiento hospitalario solo será voluntario o por indicación médica cuando la condición del paciente no permita que tome decisiones, no para resolver problemas familiares o sociales, ojo DIF, para quien trabaje en DIF, no para resolver problemas sociales, no, para eso no se hospitalizan los pacientes. Y en los niños, privilegiar opciones comunitarias en hospital pediátrico y opinión y preferencia hay que preguntarles. La parte de voluntad anticipada, pues acciones que prefiere para el tratamiento y la negativa a recibir algún tipo de tratamiento y programas de atención para familiares y círculo cercano, canalización a servicios, psicoterapias breves y promoción y apoyos grupales. La familia también necesita atenderse. Hay teorías de psicoterapia que dice que el paciente que llega, ¿no? Es el síntoma, pero en realidad viene de un sistema complejo en donde el eslabón que se rompe es el eslabón más débil o el eslabón que pudo tener o hacer ver los síntomas, pero en realidad esto es solo un síntoma de una enfermedad que comparte la familia. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que queremos es que cambie a la atención dentro de la red integrada de servicios de salud, la participación e inclusión social en condiciones de igualdad, la atención centrada en la persona, es importante, centrada en la persona, basada en los derechos humanos y orientada a la recuperación y atención integral y continua. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es el ideal, a lo que nosotros aspiramos. Actualmente esta pirámide está invertida. Actualmente lo que nos cuesta más, ¿no? Lo que nos cuesta más es la parte de los hospitales psiquiátricos y no representan o no solventan la necesidad en salud mental. Y lo ideal es que tengamos y promovamos medidas de autocuidado, ¿no? En la población, el cuidado comunitario informal, es decir, que trabajemos con los demás sectores, que se hagan estrategias intersectoriales, pero también intrasectoriales, porque no solo no nos comunicamos con economía, no nos comunicamos con cultura, no nos comunicamos con educación, incluso no nos comunicamos ni con el ISSSTE, ni con el IMSS, las universidades no se comunican, o sea, es inter e intrasectorial. Servicios de salud mental en atención primaria a la salud, servicios de salud mental comunitaria, poco a poco que se conviertan los servicios de psiquiatría en hospitales generales y por último, que es lo que cuesta más, lo que tenga que llegar, que sea lo mínimo a los institutos nacionales de salud. La que sigue, por favor. Entonces, los retos, desafíos y posibles soluciones, lo primero es gestionar el dinero. Todo tiene que ver con el dinero, ¿no? Y vamos muy bien, pero todo tiene que ver con el dinero. No, hay que gestionar el apoyo económico para cubrir los requerimientos. Es decir, en este momento lo que estamos haciendo es, el recurso que tenemos lo estamos pragmatizando, se está haciendo pragmático, es decir, con lo que contamos estamos transfiriendo competencias, verificando habilidades, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, requerimos que haya inversión en materia de salud mental y adicciones. En términos, en realidad de infraestructura no se requiere muchísimo, más bien es que se pondere, insisto, el componente comunitario, o sea, que le apostemos ahí y que le demos punch a eso. Reasignación de los recursos disponibles y gestión de los recursos adicionales. Otra cosa es que tenemos que luchar contra la percepción negativa, la resistencia y el escepticismo del personal sanitario. Eso es muy importante, por eso es que para nosotros el estar hoy acá con los recursos humanos en formación, es decir, pregrado ustedes, estudiantes de medicina, es súper importante. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes se vayan con las competencias mínimas necesarias a el internado y al servicio social en materia de salud mental y adicciones. Para eso, nosotros estamos ya trabajando con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que es la rectora junto con la ANFEM, de toda la parte de las escuelas y facultades de medicina, para reestructurar planes y programas de estudio únicamente en la competencia de salud mental. Si se dan cuenta, en todo el rato he hablado salud mental, porque no es psiquiatría, es salud mental. Muy bien, y superar los miedos que genera la coerción. Hay que capacitar al personal en general en derechos humanos
y jurisprudencia sobre medidas de coerción y cómo atenuar el escalamiento de la crisis. Esto es algo muy importante. Los médicos de pronto, aunque seamos muy expertos, desconocemos muchos otros temas que son relevantes para nuestra práctica profesional. Incluso cuando yo voy a hablar con ciertos directores de los hospitales que tienen determinada resistencia, me doy cuenta que ni siquiera para su especialidad saben la parte legal y únicamente tienen un temor muy grande de la medicina defensiva. La mejor forma de resolver las cosas y de tener creatividad para la adecuada toma de decisiones en el ambiente clínico, en el ambiente administrativo, en el ambiente educativo, es el conocimiento, porque eso me permite generar hipótesis y descartar las que no son válidas. Entonces, es importante que sepamos de qué va todo. La que sigue, por favor, porque ya me queda un minuto. La otra es modificar la visión dominante de hospital psiquiátrico y explicar poco a poco cómo este cambio no provocaría el deterioro de los otros usuarios y servicios, porque ese es un temor muy grande y que puede contribuir a la eficiencia del hospital. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú sistematizas la atención en salud mental en los hospitales generales, disminuyes los indicadores de estancia de espera en las salas de urgencias, cuando está sistematizado y cuando tu personal sabe. Y eso es muy importante porque es un indicador de calidad, ¿no? Entonces, nada más hay un montón de cosas que hablar sobre eso. Y mejora la contratación del personal de salud mental, que este personal tiene que ser multidisciplinario e incluso transdisciplinario. Nosotros ahora en el equipo, su servidora tiene antropólogos, que ha sido una bendición, tengo también salubristas, y era un equipo que eran puros psiquiatras. Yo decía, no, y siempre bromeo que dice mi jefe, es que eres una psiquiatra antipsiquiatra. No, creo mucho en el trabajo en equipo, o sea, y que debe de haber, yo no puedo saber todo, tiene que haber otros perfiles para que puedan sumar a una causa en común. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, era la última. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es muy bueno venir a charlar con todas y todos ustedes. Estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Para nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, lo que está pasando en nuestro país es histórico. No había habido un secretario de salud que fuese tan sensible a las necesidades en salud mental y adicciones a nivel nacional. Incluso tenemos programas que se los ofrecemos, doctora, para los estudiantes de medicina, en donde nosotros les apoyamos con tamizajes y demás, para que incluso la atención y seguimiento a veces a distancia, nos vinculamos con el Estado. La estrategia intentamos, o lo que más nos interesa en un primer momento es dejar el camino tan arado que de verdad ya no haya regreso, porque justo los sistemas políticos hacen que cambie la administración y cambie todo. Pero esto no se puede detener. La ley sí es un instrumento, pero a veces se queda en letra muerta, ¿no? Y no queremos que se quede en letra muerta, queremos que de verdad todo lo que se está haciendo avance, tenga continuidad, no pensando en nosotros, hay que pensar en el otro, hay que pensar en las necesidades del otro. Nosotros, todos los que estamos hoy en esta sala, hemos sido privilegiados, tenemos el privilegio de acceder a sistemas educativos. Y yo que estoy ahora en esta actividad, tengo el privilegio de cambiar a través de la generación de políticas públicas vidas, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos como personal sanitario. Dicen una frase que va a coincidir con lo que dijo el doctor López, el maestro López en la mañana, que dice, pareciera que a nosotros se nos había olvidado que siempre está el alma fuera del cuerpo, pero ¿qué creen? Que los pueblos originarios nunca lo olvidaron. Ahora que fui a implementar camas de salud mental y adicciones a los Altos de Chiapas, hablaba con uno de ellos y me hablaba acerca de cómo en la cosmovisión, para ellos, el alma siempre ha estado cerca del cuerpo. Y entonces pienso, porque me dijeron otra frase, nunca más el alma fuera del cuerpo, nunca más el cuerpo sin el alma. Muchísimas gracias a todos.